Me alegra que nos esté acompañando en este estudio acerca de las evidencias del nuevo nacimiento. Esta es la quinta parte. Anteriormente estudiamos 3 pruebas bíblicas de la conversión. La primera pregunta de evaluación fue: ¿puede identificar con claridad la labor de convicción realizada únicamente por el Espíritu Santo? Eso es parte de la conversión. La segunda pregunta fue: ¿puede identificar con claridad el momento en que experimentó contrición, porque comprendió que era un pecador sin esperanza? Y la tercera pregunta es tan importante como las demás. ¿Ha tenido una comprensión bíblica de la obra única, obra terminada y efectiva de nuestro Salvador Jesucristo, y que incluye lo que hemos estudiado? La propiciación, que Cristo calmó la ira de Dios, la redención, que nos compró del mercado de esclavos, y la reconciliación, que permitió que Dios nos busque a nosotros. Estudiemos ahora la cuarta prueba. Pregunta: ¿ha realizado una admisión sincera de su total depravación? ¿Ha confesado a Dios sus pecados con dolor? ¿Se ha arrepentido verdaderamente para disfrutar con alegría de la nueva vida? Esta experiencia es extraordinaria y requiere de algo que es natural, este encuentro del ser humano con Dios. Así que es una mezcla de sentimientos humanos. El arrepentimiento sincero no se debe solo a sentimientos, se debe a la comprensión de su estado pecaminoso, de su muerte espiritual, de su necesidad de salvación, pero incluye 2 tipos de sentimientos. Los sentimientos de desesperación por encontrarse en estado de perdición y angustia por vivir una vida de pecado que ofende a Dios, y los sentimientos de supremo gozo por ser objeto del amor de Dios, por haber sido elegido, llamado, buscado y ahora, en un acto sobrenatural, redimido, reconciliado por Dios, al punto que lo integra a su familia y le da una salvación que nada ni nadie le puede dar y nada ni nadie le puede quitar. Si tenemos verdadera contrición, sentiremos la sentida obligación de confesar nuestros pecados, y para ellos tenemos que admitirlos y estar dispuestos a arrepentirnos e iniciar una vida nueva, porque ya somos regenerados, nueva criatura. Alguien ha dicho: el pecado no confesado en el alma es como una bala en el cuerpo. No hay cantidad de cánticos, no existe ninguna cantidad de días de asistencia a reuniones religiosas. No hay ninguna cantidad de oración o lectura de la Biblia que pueda encubrir los pecados o limpiarlos. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Esta confesión, que es parte de la conversión, es un encuentro exclusivo entre Dios y el pecador. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado debe ser confesado a Él. Por supuesto, hay algunos pecados que nunca necesito confesar a nadie en la tierra, porque este es un momento, en el momento de la conversión, es un momento exclusivo del encuentro de Dios conmigo. Y nuestro deber es imitar al hijo pródigo, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O como dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hablemos ahora de la confesión no sincera, un intento de manipulación. Esto existe mucho, por eso quiero que ponga mucha atención. La confesión es absolutamente necesaria para el proceso hacia la salvación. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y los abandona alcanzará misericordia. Pero nosotros no podemos ser perdonados sino por Dios. La confesión puede no ser sincera cuando nace de un corazón no contrito, que solo está buscando sacar ventaja.
Ejemplo, cónyuges dicen que se han arrepentido. Algunos han aceptado a Cristo como su Salvador para evitar un divorcio. Yo ayudé a uno que aceptó 3 veces a Cristo como su Salvador. Algunas personas solo muestran contrición falsa porque tienen motivos secundarios. Por ejemplo, veamos algún ejemplo bíblico. El faraón expresó palabras de arrepentimiento, pero cuando estaba bajo la ira divina. Observe lo que hizo. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Note, suena bien, ¿eh? Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendré más. Éxodo 9:27. Sí, oren al Señor, acepto a Cristo, no quiero que mi esposa se divorcie. El faraón realizó su admisión, su confesión, pero no llegó al sincero arrepentimiento. Muchos, cuando dicen aceptar a Cristo, hacen lo mismo. Confiesan, tienen remordimiento, pero no tienen real arrepentimiento. Muchos dizque o supuestamente se han arrepentido cuando están enfermos, otros cuando pierden sus trabajos, otros cuando están frente al peligro. Prometen: Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Pero en muchos no ha existido genuino arrepentimiento. Y ese pseudo arrepentimiento que nació en medio de la tormenta muere cuando finalmente les llega la calma. La confesión que en Faraón fue generada por las plagas, en otros es generada por otras circunstancias. Pero cuando se detienen las plagas o cambian las circunstancias, siguen siendo las mismas personas. Y otros solo siguen asistiendo a un templo, manteniendo una religión, pues creen que así recibirán la salvación. Pero la Biblia me autoriza a decirles que están totalmente equivocados. ¿Quiere otro ejemplo? Saúl, el rey Saúl, tampoco fue sincero. Parecía un hombre arrepentido, confesando sus pecados, pero en realidad demostró que era un hombre orgulloso, que quería como engañar a Dios, que en vez de sentirse arrepentido quería justificar sus acciones o convencer a los demás que él estaba haciendo el bien. Si usted estudia la historia que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 15, notará que Dios le entrega la orden de destruir a los amalecitas, enemigos de Israel. La orden fue que destruya absolutamente todo, niños, mujeres, todo. Note lo que hizo. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey, y a lo mejor de las ovejas, suena lindo, ¿no? Del ganado mayor, de los animales engordados, los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Suena lindo, ¿no? Destruyó todo lo vil, ahora tengo animales para ofrecer en sacrificios a Dios. Y Dios le dice al profeta que le pesaba haber hecho rey a Saúl porque se había apartado, no había cumplido lo que Dios le ordenó. El profeta Samuel lo confrontó. Y cuando llegó donde estaba Saúl, el profeta escuchó el balido de las ovejas, bramido de vacas. Recuerde, tenía que destruir todo. Y el profeta le preguntó: ¿Qué es ese sonido? Note la respuesta de Saúl: de Amalec las han traído. El pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Quién es el rey? ¿Quién manda? ¿Y para qué la perdonaron? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El profeta lo exhortó y le dijo que no había obedecido la voz de Dios porque no había cumplido con la orden divina, porque una media obediencia es una desobediencia. Y note ahora la respuesta de Saúl: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de los Amalec. He destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas lo mejor del anatema, de lo maldito, para ofrecer en sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. No hay sincero arrepentimiento. El orgulloso Saúl dijo que había cumplido, que el pueblo había tomado el botín para ofrecer sacrificios a Dios, pero me encanta la respuesta del profeta, que es la respuesta de Dios, quien le dijo
que Dios no se agrada de los sacrificios. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros, y como pecado de adivinación en la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. Todo parecía indicar que Saúl había entendido la exhortación, se había arrepentido. Pero observe el versículo 24. Saúl dijo al profeta Samuel: he pecado, he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Suena lindo, ¿no es cierto? Pero a Dios no se le puede engañar. Dios conocía su corazón, le dijo que por su desobediencia y su falta de arrepentimiento sincero había sido rechazado y no sería más el rey de Israel. Esa era la verdad. Saúl no temía ni al pueblo ni a Dios. Él era un orgulloso rey que quería hacer las cosas a su manera. Saúl no estaba arrepentido, aunque con sus palabras y su actitud quería dar a entender que tenía un sincero arrepentimiento. Pero recuerde que Dios conoce los corazones. Y ese tipo de arrepentimiento sin sinceridad, este tipo de confesión sin contrición, no sirve al pecador que así actúa. ¿Por qué? Porque seguirá en sus pecados. Un poco de cambio de vida por aquí, como puede cambiar a alguien con fuerza de voluntad, pero no ha sido salvado. Y usted ha sido sincero, llegó el momento en que sintió que Jesucristo era todo y lo único que necesitaba era su perdón. Admitió que estaba perdido, que no tenía esperanza, que su destino era el infierno, que Cristo es el único que podía salvarle, y por lo tanto admitió su necesidad imperiosa de salvación. Admitió que había pecado, que había ofendido a Dios de muchas maneras, con dolor, y también que había ofendido a otras personas, y que por haber nacido pecador su destino era el infierno. ¿Había entendido eso? ¿Confesó usted sus pecados a Dios sinceramente? ¿Confesó todo lo que se acordó con dolor por haber ofendido? ¿Creyó lo que la Biblia dice, que era un pecador sin esperanza, destinado a la perdición eterna, y que sin arrepentimiento no podía ser salvo? Se arrepintió sin ninguna justificación de todos los pecados cometidos y prometió que con el poder de Dios y por su nuevo nacimiento, de allí en adelante, lucharía con todas sus fuerzas, utilizando el poder de Dios, el poder del Espíritu, para no vivir en pecado y confesar y arrepentirse cuando falle. Dio más pasos, es decir, prometió unirse a una congregación saludable, someterse a líderes sabios y bíblicos para seguir su crecimiento en la familia de Dios. El creyente genuino está convencido de esta verdad, note, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto dice Juan 1, 10 al 13. Es importante que todo este proceso haya ocurrido. Y si no ha ocurrido, decida vivirlo. Arrepiéntase sinceramente de todos los pasos que necesita. El arrepentimiento genuino no es dedicar un tiempo para repensar la relación de uno con el pecado y con Dios. El arrepentimiento primero debe tener su fundamento en la clara comprensión de cuán pecaminosas han sido nuestras acciones y en cuán llena de maldad ha estado nuestra vida. Aunque hayamos sido buenas personas, aunque hayamos elegido una buena moralidad en el pasado,
Debemos sentir el dolor por cuán ofensivo y doloroso han sido nuestros pecados para Dios, y el sentir el más grande deseo de enmendar su vida, tener un cambio radical por medio de la obra de Cristo, para poder por primera vez ser libres para no pecar, sino libres, no libres para pecar, sino libres para no pecar. Las circunstancias que rodean la conversión de una persona pueden diferir, pero una cosa permanece igual. Habrá un punto específico en el tiempo que la persona redimida puede señalar y decir: en esos momentos, en ese mes, en esos días, en estas circunstancias, ese fue el momento maravilloso cuando comprendí que necesitaba un Salvador, que Cristo era la única esperanza, que estaba dispuesto a amarle y servirle con todo su corazón. No es que porque sus padres son cristianos siguió asistiendo a la iglesia. Igual que el endemoniado gadareno, la persona debe ver que su vida ha sido liberada, que siente un amor profundo por el Señor y que dará aún testimonio de su transformación. O igual que Saulo de Tarso, usted debe haber tenido un encuentro con Dios. Para algunos es una experiencia impresionante de lágrimas, para otros es un sencillo momento de sentirse pecador, de sentir que no merece nada, de sentir que está perdido y de querer amar al Salvador y de sentir que Él le ama. Pero todos deben experimentar un cambio en su manera de vivir y de ver la vida, porque esa es la conversión. ¿Note lo que ocurrió con Pablo? Todos los que lo oían quedaban asombrados. Se preguntaban: ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban: ¿y no llegó aquí él para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Hechos 9. ¿Dice eso la gente de usted? ¿No es este el que era abusivo? Hablemos del arrepentimiento inicial versus los arrepentimientos posteriores. El encuentro de Pablo con Dios le condujo a admitir su condición y buscar el perdón. Ese fue su encuentro inicial. Su arrepentimiento fue sincero, sin duda. Porque Pablo, igual que nosotros, sin duda volvió a pecar. Tuvo necesidad de volver a confesar pecados en el transcurso de su vida. Recuerde que él mismo admitió que a veces lo bueno que quería hacer no hacía y lo malo que no quería hacer, eso era lo que hacía. Eso significa que en ciertos momentos de su vida siguió necesitando arrepentimiento regular, y lo mismo ocurre con nosotros. Pero debemos distinguir entre el primer arrepentimiento integral, ese arrepentimiento para la salvación de nuestras almas, y los arrepentimientos posteriores por los pecados que cometemos como seres humanos, como hijos de Dios que fallan y que cometemos una vez que somos salvados. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesucristo como único Salvador, recibimos inmediatamente el completo perdón judicial o la justificación de Dios, quien como juez dice: ustedes son declarados justos, aunque todavía no somos perfectos y aún somos pecadores. Pero ¿sabe qué pasa? Ahora estamos en Cristo, nos ve a través de Cristo. Es que Cristo se ubica entre el Padre y nosotros, y Dios nos ve a través de Cristo, quien nos justifica por la fe, y el Padre nos ve santos en Cristo. Este perdón nos libra de cualquier amenaza de condenación eterna. Ese perdón inicial nunca más lo necesitaremos. Pero el pecador, ahora creyente, nunca más tiene que pedir ese perdón de sus pecados, porque ya fue perdonado eternamente. Su arrepentimiento inicial está saldado. Pero debido a que somos pecadores imperfectos, seguiremos fallando el blanco por el resto de nuestra vida. Y obviamente, siempre necesitamos confesar pecados
para recibir el perdón, pero no para salvación, sino porque somos hijos salvados que deben restaurar su comunión con Dios. Nuestro Padre obviamente no quiere que pequemos, pero cuando pecamos, Él nos disciplina con amor y cuando nos arrepentimos, nos perdona por su gracia. El apóstol Juan habla de la confesión de quienes ahora son hijos de Dios y del perdón de quien ahora es nuestro Padre. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo que dije, somos seres humanos, pecadores. Pero luego agrega, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8 al 10. Ahora, mirando hacia atrás y con toda honestidad, conteste esta pregunta. Sea honesto. Haga un examen de su vida. Si tiene que pensar, estudie luego. Pregunta, ¿ha realizado una admisión sincera de su total depravación? ¿Ha confesado a Dios sus pecados con dolor? ¿Tuvo ese arrepentimiento inicial? ¿Se ha arrepentido verdaderamente para disfrutar con alegría de la nueva vida? Cómo me encanta este estudio porque le puede llevar al cielo. Conclusión. Como parte del proceso de salvación, es esencial que la persona experimente la convicción de pecado, pase por la contrición dolorosa debido a sus fallas delante de Dios, que comprenda que la propiciación, la redención, la reconciliación realizadas por Cristo son parte de la obra terminada de Cristo, y que esté listo a disfrutar de la nueva vida que resulta de vivir los principios y verdades que Dios exige a los salvados, que solo podemos vivir los salvados. ¿Es usted salvado? ¿Está viviendo esta vida extraordinaria que Dios le ofrece? ¿O necesita arrepentirse o crecer en su fe?